instituciones están publicando en Venezuela? Una cosa que yo les quiero mostrar, primero, el primer resultado es que la investigación que se está haciendo en Venezuela, el 88% la están en las universidades, es decir, prácticamente el 90%. Son las universidades las que hacen investigación en educación ambiental. Hay unas pocas otras instituciones, pero el peso bien fuerte lo hacen las universidades nacionales. Pero además de eso, quiero indicar una cosa que salió muy interesante, que 3 universidades tienen prácticamente el 60% de todas las publicaciones. Esas 3 que están ahí son la UPEL, la ULA y la Universidad Simón Bolívar. Son las 3 universidades que están haciendo el peso más grande en investigación en el país. Fíjense que ahí aparecen unas otras, porque son 12 universidades que aparecen con 1 o 2 trabajos en este periodo que va desde el 2000 al 2014. Al 2014, una o dos investigaciones en una universidad. Es decir, la enorme mayoría con cosas tan que son, quizás una universidad, uno puede pensar que ciertas universidades, y sin ánimo de ser simplemente particular, hay universidades privadas pequeñas que son simplemente liceos, ¿no? Hay unas carreras, un profesor va, da clase y se va, no hay profesores de planta más que un grupito muy pequeño, ¿no? Muy pequeño. Ahí no se hace investigación de ninguna manera, ahí no hay investigación. Las universidades privadas grandes hacen un poco. Yo esperaría que la Universidad Metropolitana, que es una universidad grande, hiciera más investigación, pero su área no es pero hay un área de educación que debería tener un poquito. Me sorprende lo prácticamente cero que la Universidad Central de Venezuela tiene en materia de ese tipo, siendo una universidad muy grande y muy importante. Pero eso me parece. Lo otro que me preocupa es esto: la UNEYES. ¿Por qué me preocupa la UNEYES? Primero porque yo estuve ahí, o sea, yo conozco el caso, yo fui profesor de esa universidad. ¿Y por qué? Porque ahí hay no 1, 4 maestrías en educación ambiental. ¿Cómo puede haber 4? Porque la UNEYES fue construida una universidad un poco rara, es una universidad que tiene que está en 4 estados. Estados Barinas, Portuguesa, Cojedes y Apure. En la Universidad Regional de Guárico, en la Rómulo Gallegos. Son 4 estados que tienen esa universidad, y en cada estado tiene un vicerrectorado. En cada vicerrectorado. Esos vicerrectorados actúan como pequeñas microuniversidades, que son medianamente autónomas en lo que están haciendo. Entonces se creó, hace unos 26, 27 años atrás, se creó la maestría de educación ambiental de la UNEYES Guanare, y posteriormente se creó una maestría en Barinas. No es una extensión, es una maestría independiente en Barinas. Posteriormente se creó en San Carlos, independiente del anterior, y posteriormente se creó una extensión de la de Guanare en Acarigua. Por lo tanto, no tiene una, tiene 4. Tiene 4 maestrías. Ajá, debería estar viéndose reflejado en 20 y pico de años de formación de gente en maestría, que el primer paso de formación de un investigador debería estar reflejado en materia de investigación, y obviamente no está siendo reflejado. Es un problema de las universidades, ya no estamos hablando de los problemas nacionales, es un problema de universidades. Porque yo espero profundamente que la UPEL, o sea, no es un resultado que me sorprenda. La UPEL es la universidad pedagógica, y que le interese la educación ambiental es absolutamente natural y parte de su realidad, ¿no? Entonces no me sorprende. Está bien, interesante que la Universidad Simón Bolívar tenga un número bastante importante de investigación en el tema, y bien variada, por cierto, ¿no? En temas enormemente variados, desde minas, cosas escolares, o sea, bien variado, y con gente que no son educadores en su primera formación. Eso es otra cosa importante. Y no solo NILA, por cierto. Desde lo psicológico, que vas a tener una persona ahí, la profesora Rosa Reyes, o sea, hay un grupo de gente que está haciendo investigación de educación ambiental en la Universidad de Bolívar. Me llama la atención. Y la ULA, una universidad grande, muy grande, con un impacto regional importante, tiene una cantidad de investigadores, sin tener un programa de formación de investigadores ambientales, tiene un grupo de investigadores que están trabajando.
Porque otras universidades no veían qué pasó con ellos. El problema es una tergiversación que ocurrió en Venezuela con respecto a los posgrados. Usted piense, en su familia hay alguien ingeniero, abogado, médico. O conoce un ingeniero, un abogado, médico, lo conocen bien. ¿Usted cree que los ingenieros, abogados y médicos hacen maestrías? Jamás. Yo soy ingeniero y... A no ser que sean profesores universitarios. Yo soy ingeniero. Yo soy madre de un abogado. Ellos hacen una especialización. Maestría solo los que son profesores universitarios que lo necesitan para su materia. Pero la maestría, porque la maestría no es un proceso de formación académica. Ajá. No lo específico. Porque sí, lo específico sí. Pero ¿qué es lo que necesita un ingeniero? Un ingeniero necesita especializarse. Un abogado necesita especializarse en un área específica del derecho, un área específica de la medicina, un área específica de la odontología y de la veterinaria. Se especializan. ¿Por qué? Porque una maestría y un doctorado no son formas de aprendizaje formal, sino para aprender a hacer investigación. Y un médico, exacto, correcto, es un formativo. Un médico que va a trabajar en una consulta de un hospital o una clínica o va a hacer consulta privada, no tiene que ser investigador. Lo que tiene que ser un buen médico en el área específica donde está trabajando y mantenerse actualizado en el área donde está trabajando. Un abogado que va a trabajar en una oficina pública o en una empresa o va a hacer por su cuenta, lo que tiene que ser, bueno, si es un abogado penalista, tiene que ser un buen abogado penalista, pero no tiene que ser un investigador. Entonces hacen especialidad. Pero aquí, en Venezuela, se creó alrededor del tema de las maestrías la idea de que una maestría era más que una especialidad. Y eso es insensato, son cosas distintas. Son cosas simplemente distintas. Entonces, un docente de aula, del nivel de bachillerato, si quiere mejorar su estatus económico, necesita mejorar, consigue un posgrado y eso le ayuda acá. Pero él, en general, no va a hacer investigación. Entonces, ¿qué hace? Está unos años yendo para una universidad, saca un título de una maestría y no vuelve más nunca a hacer una investigación. Es más, ni siquiera están publicando las tesis. Entonces, es un problema ya no del país, ya no es de la política nacional, es un problema hacia adentro de las universidades. ¿Quiénes estamos? ¿Cómo estamos formando? Necesitamos tantos investigadores en educación ambiental, necesitaríamos muchísimos especialistas. Un y pico. O sea, la dispersión es extraordinaria. O sea, la enorme mayoría, más del 50% de los trabajos publicados en el país están concentrados en 71 revistas distintas, cada una con 1 o 2 trabajos publicados. Luego aparecen las tres revistas, sin contar la que tiene la flecha, que son las revistas estrellas de Venezuela, pero fíjense con un número mucho menor, un poquito más de 10, la revista de investigación de aquí de la UPEL, el UCERE de la Universidad de los Andes y la investigación y posgrado también de aquí de la UPEL. Es una publicación de un instituto universitario. Imagínense, aquí la tenemos. Es decir, tenemos variedad acá y tenemos algunas que me disculpan que si alguien hay otro aquí, otro padre, pero en su casa lo conocen y lo tratan de usted. Hay revistas aquí, pero fíjense, sin tener que ir mucho aquí a la casa, abran la página web de las revistas de la UPEL. ¿Cuántas hay? Cerca de las 20. Cerca de las 20 revistas. Y aquí en el Instituto Pedagógico hay varias. O sea, cerca de las 20 revistas en la ULA, abren en la página de revistas en la ULA, y eso es todavía de ser como 30 y pico o más revistas en la ULA. Exacto, 50 y pico más bien de revistas. Es decir, la dispersión, todo el mundo quiere tener su revista. Entonces, eso nos genera una dispersión enorme del esfuerzo de búsqueda. ¿Qué pasa
aquí no es un resultado de eso, porque yo le dije que yo para buscar referencias miraba las bibliografías al final. Y resultado, prácticamente nadie cita más nadie. O sea, no se citan los venezolanos entre sí. O sea, no se citan los venezolanos así, como muchos se citan a sí mismos. Pero no se citan entre sí. Ojo. Lo otro que sale de ahí es que las revistas extranjeras representan, o sea, los venezolanos en los últimos 15 años prácticamente no hemos publicado fuera del país. 17 trabajos fuera del país del número total de 208 artículos. ¿Ah? No tiene nada que ver con dólares. Ahorita uno envía a la revista tal. Pero ¿qué pasa con una revista? Hay unas revistas que están en algún, que hasta hace muy poco no estaban en internet. Esa revista es de una universidad del interior del país, Ciencia una Iglesia. Hasta hace muy poco esa revista no estaba en internet. ¿Quién lee esa revista? Una iglesia. ¿Quién lee esa revista? La gente de ahí. ¿Quiénes publican esa revista? La gente de ahí. Por lo tanto, ¿cuál es el impacto que tiene esa publicación? Mientras que uno publica, desafortunadamente para los latinoamericanos, murió la revista Tópicos en Educación Ambiental. Porque Tópicos en Educación Ambiental es una revista con un alcance a todo el mundo hispánico, todo el que habla español o portugués. Y entonces un trabajo publicado en esa revista lo va a leer un número enorme de personas y el impacto que va a generar ese trabajo va a ser muchísimo mayor. Es decir, luego eso implica otro tema. Publicar fuera del país es un riesgo. Y ese riesgo hay que asumirlo. O sea, hay que incluso arriesgarse a que le digan, oh chicos, ese trabajo no funciona para nada. Porque ese es el proceso de crecimiento de un investigador. Si el investigador nunca se compara con sus pares, si un jugador se queda a criollitos y nunca intenta ir a un equipo mayor, ni intentar ir a las grandes ligas, nunca será más que un jugador mediocre, ¿verdad? Él tiene que querer, si no llega a otra cosa. ¿Te comprende la idea? Pero él tiene que querer, un investigador tiene que querer ser publicado en lo que lo lea el mayor número de personas. Eso implica riesgo. Y hay un número importante de revistas en español, incluso el crecimiento extraordinario de la educación ambiental brasilera es espectacular. O sea, el número de publicaciones que están generando los brasileños en este momento es espectacular. Y varias de las revistas de ellos aceptan artículos tanto en portugués como en español. Porque es política del Estado brasileño en este momento abrirse hacia toda Latinoamérica, por lo tanto se pueden publicar. Y la revista de investigación, ahorita no me acuerdo bien, es una revista en portugués, o una revista del posgrado de educación ambiental, creo que es de Mato Grosso, está publicando unos trabajos muy, pero muy buenos. Y se puede publicar. Muy bien, y vamos adelante. Muy bien. De esto, estos fueron los 3 resultados que yo obtuve, que les puedo presentar en todo. De esto hay además algunas impresiones irresponsables, porque hace unos años cuando yo estaba en la UNIE con un curso de didáctica, y uno de los profesores, un señor muy simpático, decía, toda percepción es irresponsable. ¿Por qué la percepción? Que usted después puede razonarla. La primera percepción que usted siempre tiene es irresponsable. Irresponsable quiere decir que es inconsciente. No pasa por los filtros éticos, no pasa por los filtros de razonamiento, no pasa por esos filtros. Incluso estas son mis impresiones irresponsables de primera instancia. Principalmente artículos conceptuales centrados en educación escolarizada. Empieza en los últimos 3 o 4 años a haber algunas temas no centrados en escuela ni en artículos conceptuales. Como dijo el profesor aquí enfrente de mí, eso estoy hablando de la generalidad y no lo específico, porque aquí tengo un señor que hace muchos años que está publicando en temas no escolarizados. Así que tengo enfrente de mí el famoso cisne negro que me lleva a hacer
El cine negro es, si yo digo todos los cines son blancos, ¿qué es lo que tengo que hacer para contradecir esa frase? Conseguir un cine negro. Ese sería mi cine negro si yo dijera, aquí no se hace más que educación ambiental y escolaridad. Ese es mi cine negro. Él tiene muchos años publicando en todo el tema de interpretación de patrimonio y educación en áreas protegidas. Así que él sería, o sea, estoy hablando de la gran generalización y no de los casos específicos. Lo próximo es que hay ausencia de trabajo con enfoque experimental, como lo llamaste tú, cuantitativo, positivista, sin tener, y le voy a dar un caso dramático del por qué, por favor, no sigan hablar de lo cuantitativo. Porque una de las grandes, digamos, educadoras ambientales e investigadoras de educación ambiental brasileña es una profesora que trabaja en un instituto llamado IFE, Instituto de Pesquisas Ecológicas. Es un instituto que ha trabajado en el sur de Brasil en la protección de áreas naturales y la protección de especies, en particular una serie de monitos que parecen los gremlins antes de la transformación. O sea, antes los techos gremlins, de ahí sacaron la idea. Son una belleza de edificios que son, en portugués se llaman los tiquis micoleado, y en inglés los llaman tamarins. Aquí en Venezuela no los hay, por lo tanto no tenemos nombre para ellos, ¿no? Y están en una zona del país, que es una zona que ha tenido los impactos más grandes de deforestación, y son una serie de animales que están con graves problemas. Ella tenía un problema, ella está casada además con el creador del IPE, y entonces ella se formó en una universidad en Estados Unidos, en Temacá. Ella sacó un artículo que es el que yo quiero citar con ustedes. El artículo fue en uno de los grandes mitos de la educación ambiental mundial. Enseña a los niños enseñarán a sus padres. ¿Lo han oído? Sí. Ella hizo el trabajo de investigación, o sea, hubo unos programas para los niños. Los programas para los niños tuvieron un enfoque cuantitativo para saber cuánto sabían antes, cuánto sabían posteriormente al trabajo. Se hizo un reforzamiento al conocimiento posterior y se hizo el mismo trabajo con sus padres. ¿Ustedes saben cuál fue la respuesta? Los padres no aprenden nunca. Los padres, los adultos, nosotros, tenemos otras fuentes y los niños son nuestros niños. Nosotros no nos enseñan. O sea, eso es un resultado cuantitativo duro. Sencillamente se hizo. Por eso es necesario tener idea de esos mitos educativos, ponerlos en cuestionamiento y averiguar si son reales o no. Son reales o no. Porque podemos estar gastando esfuerzo, como decía Néstor allá atrás, grandes cantidades de esfuerzo en hacer algo que no va a tener efectividad. Tenemos que entender eso. Entonces tenemos que tener un enfoque experimental un poco, además de esto, por supuesto. ¿Puede haber enseñanza en áreas particulares? Es posible. Habría que revisar eso. Algo tan determinante. Sí. Necesitamos todos los otros enfoques que aquí nombró Oceanía al principio, todos los necesitamos. Creo que el mundo del aprendizaje es tan complejo, el proceso de aprendizaje y de enseñanza es tan complejo que hay que mirarlo desde todos los puntos de vista posibles. Y además, todo modelo es un modelo parcial que en algún momento se va a poner en cuestionamiento, como se han puesto en cuestionamiento todos los modelos educativos desde que hay ciencia de la educación. Yo simplemente, en este momento, lo demente es que todavía estamos usando modelos que ya hace años fueron cuestionados y todavía seguimos usando normalmente. Muy bien, hay ausencia de trabajo, hay mucho trabajo conceptual, hay tendencia a no asumir riesgos. ¿Qué quiero decir con no asumir riesgos? En temas totalmente novedosos, ya, aquí hay un señor que asume riesgos, se va con área natural y de tu casa. Pero muy pocos otros, de los 200 y otras gente que publicaron en algún momento, hay mucho de ir a la escuelita y hacer más o menos lo mismo que se hizo siempre. Y no ir a revistas extranjeras. Publicar fuera del país implica salir de tu área de confort, con gente que no conoces, con situaciones que te pueden decir tranquilamente su trabajo no sirve. Y uno tiene que asumir como investigador ese tema. Ya, que uno le diga,
defender si uno cree que realmente sirve o corregirlo si tuvo alguna falla en él. Esa es la forma de crecer como investigador. Tenemos que asumir bien. Hay poca continuidad de autores. Uno ve un autor que publicó, bueno, ese mismo autor, exceptuando un grupete que casi que los puede nombrar y los nombrar. José Ali, José Jesús Aranguren, Emella, Gila, no me duda alguna más porque por lo menos el Carral quinto de Carmen Ponte, y la profesora Margarita García y algunas otras personas aquí también, que tienen algunas publicaciones acá, pero en su enorme mayoría son gente, incluso gente que yo conozco, y son buenos, son inteligentes, son gente, una o dos publicaciones a lo largo de un periodo de trabajo muy largo. Poca continuidad. Un autor que hace una investigación, si no sigue, si no mantiene el proceso de investigación, se queda varado. Se queda varado. Tiene que continuar. Es un proceso continuo, un proceso que alimenta continuamente a sí mismo. Tenemos que asumir de que eso es un modo de vida o no lo es. O no lo es simplemente. O lo tuyo no es investigar. O es tu modo de vivir. Todo el tiempo hacerte preguntas, todo el tiempo. Incluso ahorita he discutido quiere decir en el buen término el asunto, ponernos en comentar el tema del grave problema universitario de los presupuestos universitarios. ¿Cómo hacer investigación con presupuestos tan exiguos para investigación? Bueno, el tema no es dejar de investigar, es conseguir aquellos trabajos de investigación que son, como decía un economista anteriormente, que decía que hay dos tipos de economía, trabajo intensiva y capital intensivo. Como no tenemos capital, tenemos trabajo. Hay un tema, una discusión, mi esposa, algunos de ustedes la conocen, es profesora del departamento de arte aquí, trabaja en temas de educación patrimonial, y ella, uno de los temas aquí en Caracas, que la Universidad Central de Venezuela, el campus de la Universidad Central de Venezuela es Patrimonio de la Humanidad. Y el Patrimonio de la Humanidad ha estado, por razones tanto presupuestarias como por la conflictividad que tiene alrededor, en peligro mucha gente. Oye, pero no hay dinero. Es que no hay dinero. Lo que no hay es ganas de trabajar, porque es una universidad enorme, donde hay dentro de la universidad sociólogos, antropólogos, comunicadores sociales, estadísticos, hay botánicos, hay todos los gestores culturales, ingenieros, arquitectos, es decir, todo dentro de una universidad que lo que tiene que caminar unos pocos cientos de metros para alcanzar el que tenga más lejos de ti y poder decir vamos a trabajar en conjunto, y además una de las formas de trabajo más grandiosas que existen, que se usan en todo el mundo. Cientos de estudiantes y miles de estudiantes en muchos casos que pudieran estar recopilando data sobre múltiples cosas, siempre y cuando en la mente se te va la idea del gran proyecto de investigación que haría si estuviera en Harvard. Pero si es el trabajo, ustedes que están en trabajo educativo, a través de sus estudiantes, ¿cuántos kilómetros de información pueden sacar de sus estudiantes del mundo real, del real world, que dicen los gringos? Es decir, ¿qué pasa realmente en la clase con un costo de trabajo, o sea, costo financiero relativamente muy bajo, porque simplemente con sus estudiantes ustedes pudieran ir recopilando a lo largo del periodo, así como he hecho yo, que necesito yo para hacer esta investigación, una computadora con internet. Hay ganas mías. Eso es todo. El costo, bueno, lo asumí yo de mantener en la computadora y el internet. Pero el resto no le pedí dinero a más nada. Es decir, claro, me encantaría estar haciendo un trabajo que me gustaría. O sea, el trabajo que yo estoy haciendo, que yo iba a hacer hace tiempo, eso hay que contratar a una consultora de esas que hacen estudios de opinión para hacer el gran estudio de qué piensan los venezolanos sobre los grandes temas ambientales, para poder, a partir de ahí, poder generar políticas ambientales y educación ambiental mucho más coherentes, sabiendo qué es lo que piensa el venezolano, porque sin saber lo que piensa el venezolano, es difícil. Muy bien. Dos detalles, fíjense con esto que nos dicen de tendencia a no asumir riesgos, y seguro que los que trabajan en la universidad lo saben.
Y lo digo con conocimiento de causa porque aquí en el pedagógico pasa que mucho investigador, yo no sé si miedo o soberbia, te lleva a que yo no le mando una revista, yo le mando a la revista donde yo conozco a la editora y sé quién es el equipo editorial porque es un hispana y yo sé que es aquí, es mi universidad y yo sé que me van a evaluar o que no me van a evaluar y me lo van a publicar. Pero no mando a UCR de una porque sé que me va a evaluar gente que no sé quién es y no voy a, por mi ego, no voy a soportar que le digan que usted tiene que corregir, ponga esto para arriba, sube esto para abajo. Entonces, ¿me entiendes? Entonces, totalmente. Mucha gente asume, no, yo publico solo en mi universidad e incluso, como tú lo dices, hago mi revista para publicar lo que yo quiero. Pero cuando en realidad tú a veces me dices, pues lo que a mí me interesa publicar, yo tengo que ir al medio que más ve la gente. ¿Cuál es la revista venezolana que más consulta a la gente? EduCere. Los educadores, el área de educación es EduCere, de ULA, perdón, de la Universidad de Los Andes. Entonces, oye, si tú quieres, sométete a ello, que es duro. Y no sé si alguno de ustedes ha mandado artículos a EduCere. Yo me he publicado 3 y ha sido que martillo va, martillo viene. Y yo digo, no corrijo este, o corrige, o llévese su artículo para su casa. Y tú, bueno, terminas dándole y dándole, amasando, hasta el confío como que le agarras el tiro y ya sabes cómo va a dar. Y ese es el trabajo de formación de un investigador. Ajá, pero hay gente que yo le he dicho aquí, pero mande eso para que me digan que para entonces tú dices, oye, pero la idea es, si no eres capaz de mandarme ni siquiera a otra revista en Venezuela, entonces pensar en ir fuera es todavía más.